Última hora. Cae alguien cercano a los Chapitos. El Mantecas. ¿Realmente fue capturado o entregado? Ahora te contamos lo que hay detrás. La sierra no avisa cuando decide tragarse a alguien. Este domingo, Sinaloa olía a tierra mojada, pólvora vieja y motor caliente. En un camino que casi no aparece en mapas, el silencio se rompió de golpe. Luces blancas atravesando la oscuridad, helicópteros mordiendo el aire, camionetas cerrando salidas como si el monte tuviera puertas. No fue un operativo limpio de oficina, fue una escena de cacería, de esas que dejan huella en la garganta aunque no hayas estado ahí. Y lo más inquietante no fue el ruido, fue lo que vino después, el rumor de que había cuerpos tirados, que la gente del pueblo escuchó gritos a lo lejos, que hubo camionetas abandonadas y que el amanecer encontró manchas imposibles de explicar con solo un arresto. En este tipo de golpes siempre pasa igual. La versión oficial habla de capturas y aseguramientos, pero el territorio cuenta otra historia, una más sucia, más rápida, más real. A las pocas horas empezó a circular el nombre que le puso cara a ese miedo: Iván N., alias el Mantecas. No un ratero, no un halcón de esquina, un nombre asociado, según versiones, a estructuras criminales que operan en zonas donde la ley entra poco y sale menos. Y cuando un nombre así cae, no cae solo. Se caen complicidades, se caen silencios, se caen acuerdos que a veces sostienen la falsa calma de una región. Porque en Sinaloa, una detención grande no se celebra como triunfo, se teme como presagio. La gente no piensa, ya se hizo justicia, piensa, ¿a quién van a cobrarle esto? Y es que cuando el Estado le arranca una pieza al tablero, el tablero no se queda quieto, se reacomoda con sangre. Mientras tú ves la noticia, allá arriba hay familias que empiezan a cerrar puertas, apagar luces y rezar para que la factura no llegue a su calle. Y aquí viene lo que te va a dejar clavado. En esta clase de capturas, el verdadero misterio no es cómo lo detuvieron, es por qué, en el momento exacto, pareció que alguien ya lo estaba esperando. ¿Lo encontraron o lo entregaron? Porque hay operativos que huelen a inteligencia fina y hay otros que huelen a algo todavía más oscuro, a traición, a una llamada corta, aún ya está en tal punto, aún ahí se los dejo. Lo que se sabe es lo básico. Hubo un despliegue fuerte, de madrugada, y lo detuvieron junto con más personas, además de asegurar equipo y vehículos. Pero lo que se siente, lo que revienta en la cabeza, es lo que nadie puede probar y todo mundo sospecha, que un golpe así no se improvisa en la sierra, a esa hora, con esa precisión, sin que alguien adentro o alrededor haya movido un hilo. Y si esto fuera solo una captura, el tema terminaría aquí. Pero no, porque el Mantecas no es un personaje aislado, es un engrane. Y cuando arrancas un engrane, la máquina hace dos cosas: o se detiene o se acelera para no perder el control. En el narco, casi siempre se acelera. Se aprietan mandos, se limpian rutas, se apagan bocas. Se busca al que falló o al que vendió. En las siguientes horas la sierra se convierte en un animal nervioso. Los pueblos pequeños se enteran primero por el miedo, no por el noticiero. Gente que no sale, tiendas que cierran temprano, mensajes de no vayas, no cruces, no te metas. Porque después de un golpe así, el peligro no siempre viene de la autoridad. Muchas veces viene del vacío, de los que se quedaron y necesitan demostrar que siguen mandando. Y aquí entra la parte más morbosa. Cuando cae alguien de ese nivel, la pregunta real es quién se beneficia. Porque si lo detuvieron, alguien pierde poder, pero alguien lo gana. Y si lo entregaron, alguien compró tiempo, pero alguien firmó su sentencia. En este mundo, la traición no siempre se paga con cárcel. A veces se paga con desaparición. A veces se paga con una noche sin regreso. Quédate, porque lo que sigue es lo que casi nadie cuenta. Lo que pasa después de una captura así, cuando la noticia se enfría en redes. Pero en la sierra
apenas empieza la limpieza, el ajuste de cuentas y la cacería del que habló de más. La versión oficial suena limpia cuando se lee desde lejos. Operativo de madrugada, despliegue fuerte, cerco en zona serrana y un objetivo de alto valor que termina detenido. Pero en el terreno, esas palabras no se sienten limpias. Se sienten como un trueno que cae sobre comunidades pequeñas donde todo se sabe por el eco, no por el noticiero. Cuando el Estado entra con helicópteros, convoyes y precisión, la sierra entiende una cosa: no vienen a patrullar, vienen a cazar. Lo confirmado, hasta donde se ha difundido, es contundente. Detuvieron en Sinaloa a Iván N., alias El Mantecas, y junto a él cayeron 7 más, con aseguramientos de armas y vehículos, además de un punto relacionado con producción de drogas sintéticas. Y aunque los comunicados lo pinten como resultado, para la gente de la zona es otra palabra: ruptura. Porque cada captura de ese tamaño rompe un equilibrio, aunque ese equilibrio sea torcido. El horario también dice mucho sin decir nada. Se habla de una ventana entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando el sueño está profundo, cuando los caminos están vacíos, cuando la sierra es más boca que ojos. Ese horario no es casualidad. Es el momento perfecto para que no haya testigos incómodos, para que nadie grabe de más, para que el golpe se cierre rápido y la versión se construya después, ya con todo acomodado. Y luego está el lugar, que es donde el morbo se convierte en sospecha. Se mencionan poblados serranos y zonas limítrofes donde un desconocido se pierde en segundos, pero un objetivo grande no se pierde tan fácil. Para llegar con esa precisión, alguien tuvo que saber algo. Un punto, una hora, una rutina, un movimiento. Porque la sierra no se recorre como avenida, se recorre con información. Y la información, casi siempre, tiene dueño. Imagínate lo que es despertar en un pueblo así, escuchar que cayó uno grande y entender que desde ese momento tu vida puede cambiar aunque tú no debas nada. Los que pagan la factura casi nunca son los que salen en los titulares. En esos lugares la gente aprende a cerrar la boca, a guardar a los niños, a no preguntar. No porque sean culpables, sino porque el miedo les enseñó que la curiosidad también se castiga. Lo más inquietante de esta captura no es solo el nombre, es la sensación de operación quirúrgica. Cuando un golpe cae tan bien acomodado, aparece la pregunta que nadie quiere decir en voz alta: ¿fue inteligencia impecable o fue una puerta abierta desde adentro? En México, esas dos cosas a veces se parecen demasiado, y por eso el rumor corre más rápido que la versión oficial. Porque hay capturas que se sienten como trofeo y hay otras que se sienten como ajuste. Esta segunda categoría tiene un sabor distinto. Deja nervios en el aire, deja caras tensas, deja llamadas que se cortan, deja gente que desaparece del mapa por voluntad propia. Y cuando el golpe es de madrugada, en sierra, con cerco cerrado, el territorio no piensa qué eficiente, piensa a quién dejaron solo. Encima, los reportes lo colocan dentro de un contexto de violencia previa en Sinaloa, como alguien ligado a episodios donde se atacó a fuerzas federales en el pasado. Eso vuelve la historia más pesada, porque entonces no hablamos de una figura menor. Hablamos de un nombre que ya traía historia, cuentas, enemigos y sobre todo, gente alrededor que hoy está mirando el piso para no cruzar miradas. Y aquí se empieza a ver el patrón. Cuando cae un operador fuerte, no solo se cae él, se activan los que estaban esperando su caída, se mueven ambiciones, se mueven venganzas, se mueven lealtades que ya venían agrietadas. En el narco, el poder no se hereda por orden, se disputa por presión. Y la presión, en Sinaloa, casi siempre se traduce en noches largas. Quédate, porque ahora viene lo que realmente asusta, porque la caída de El Mantecas no es un final, sino el empujón que puede mover la sierra completa. ¿Y quiénes son los primeros que suelen pagar cuando el tablero se reacomoda? Cuando se menciona a El Mantecas en medios, no se menciona solo a una persona, se menciona una posición dentro de un mapa criminal que lleva años fracturándose y reacomodándose.
Reportes lo ubican como jefe u operador de una facción ligada a los Beltrán Leiva, en un estado donde las rivalidades internas y las disputas por control han vuelto la violencia más impredecible. Y esa palabra, impredecible, es la que mete miedo de verdad, porque lo impredecible no se evita, solo se aguanta. En estos mundos, un jefe de facción no es solo alguien con gente armada, es alguien que conecta piezas, plazas, mandos. En estos ideas, momentos de desafío, protección, reafirmamos nuestro información. compromiso con la seguridad No hace y la falta soberanía que de la sea nación. famoso para ser peligroso. Basta con que sea útil. Por eso, cuando cae alguien así, no se cae una cara, se cae una parte del sistema que sostenía acuerdos y tensiones. Y cuando se rompe ese tipo de sostén, lo que sigue es caos controlado, hasta que alguien lo controla. También está el factor simbólico del territorio. Badiraguato y sus alrededores no son cualquier punto del mapa. Son un lugar cargado de historia criminal, de narrativas, de mitos y de guerras que cambian de nombre, pero no de método. Que un golpe de este tamaño se anuncie ahí no es un dato neutro, es una señal. En regiones así, la señal importa más que el comunicado, porque la señal viaja por miedo. Y ojo con esto, los reportes lo han ligado incluso a estructuras encabezadas por figuras como Chapo Isidro, según fuentes citadas por prensa, lo cual lo coloca dentro de una cadena de mando que no se mueve con impulsos, sino con estrategia. Si eso es así, entonces su detención no solo deja un hueco dentro de una arquitectura que sabe responder. Y cuando una arquitectura responde, no responde con comunicados, responde con hechos. Lo verdaderamente trágico es que, cuando cae una pieza grande, el dolor no se queda arriba. Baja como lluvia ácida a los pueblos, a los choferes, a los comerciantes, a las familias que solo quieren vivir. Y de repente les toca vivir con miedo prestado. Porque el narco no solo mata objetivos, también arruina rutinas, rompe economías locales, obliga a la gente a escoger entre callar o huir. Y esa elección, en México, ya se volvió demasiado común. Por eso el reacomodo es la palabra clave de esta historia. Reacomodo significa que alguien va a intentar tomar lo que quedó libre, que alguien va a demostrar que sigue mandando, que alguien va a buscar culpables si huele a traición. Y cuando alguien busca culpables en el narco, no lo hace con investigación, lo hace con castigo ejemplar. El castigo ejemplar no siempre se publica, pero siempre se siente. Además, en un entorno fracturado, la captura de un operador puede encender peleas internas que ya venían cocinándose. La gente que antes estaba alineada por conveniencia se separa por miedo. Los que estaban callados hablan. Los que estaban arriba se esconden. Los de abajo se vuelven más agresivos para sobrevivir. Es una reacción en cadena que no necesita anuncio, solo necesita vacío. En este punto, la historia deja de ser detuvieron a X y se vuelve ¿qué pasa con los que estaban cerca? Porque el círculo de un detenido grande no se queda quieto esperando a ver qué dice un juez. El círculo se mueve, se protege, se limpia. En estos momentos de desafío, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la soberanía de la nación. Nacen las peores decisiones. La paranoia empieza a mandar. Y cuando manda la paranoia, cualquiera puede convertirse en sospechoso. Y aquí está el morbo que sostiene todo el relato. Si el operativo fue tan preciso, si el cerco fue tan cerrado, si el horario fue tan perfecto, entonces hay una teoría que empieza a sonar demasiado lógica para ignorarla. No como hecho, sino como posibilidad. Que alguien facilitó el golpe, que alguien abrió una rendija, que alguien decidió que era mejor perder a uno para salvar a otros. No te vayas, porque lo siguiente es lo más intrigante y lo más peligroso de contar. La teoría que nadie se atreve a decir completo, la posibilidad de que el Mantecas no fue encontrado, sino entregado, y lo que suele pasarle al que entrega cuando ya no lo necesitan. Desde fuera, la captura de El Mantecas puede parecer un golpe de fuerza, pero en la sierra, donde la gente aprendió a desconfiar hasta de las coincidencias, el golpe se lee distinto, como un movimiento demasiado exacto para ser casual.
Porque una cosa es ubicar a alguien en ciudad con cámaras y placas, y otra muy distinta es cerrarle el paso en territorio donde el camino se pierde en el monte y el monte se traga los errores. Por eso, la teoría empezó a crecer sola, sin que nadie la inventara en voz alta. Que la operación no fue solo búsqueda, sino cita. Que el objetivo no fue encontrado por suerte, sino localizado con una precisión que suele venir de un dato previo. No es afirmación, es patrón. Cuando un operativo cae como guillotina, casi siempre hay una cuerda atada desde antes. Y si esa cuerda existió, entonces aparece la pregunta incómoda: ¿de quién era? En estos mundos no hace falta un traidor de película. Basta una grieta. Basta alguien que se asuste. Basta alguien que compre tiempo. Basta alguien que crea que sacrificando a uno se salva a sí mismo, o salva a su gente, o salva su negocio. La traición no siempre nace del odio. Muchas veces nace del pánico. La sierra también sabe reconocer cuando un golpe viene limpio y cuando viene apurado. Y aquí la sensación fue la de un golpe limpio. Madrugada, cerco, ventana corta, margen mínimo de escape. Eso sugiere preparación, información y coordinación. Y donde hay coordinación, hay estructuras. Donde hay estructuras, hay intereses. Y donde hay intereses, la lealtad vale exactamente lo que cuesta mantenerla. Lo verdaderamente emocional y lo más cruel es que cuando alguien entrega a otro para salvarse, nunca se salva de verdad, solo compra días. Y en esos días, el miedo se le mete en la sangre y convierte su vida en una jaula. Porque el traidor, si existe, no vive tranquilo, vive esperando el pago, vive mirando atrás, vive durmiendo a medias, vive sabiendo que el mismo sistema que usó, un día lo usa a él. Además, hay una razón por la que esta teoría pega tanto, porque encaja con la lógica del narco. Un detenido grande no solo es pérdida, también es riesgo. Puede hablar, puede delatar, puede mover piezas con una sola palabra. Y si alguien en el entorno sospecha que el detenido podría soltarse, la tentación de entregarlo para controlar el daño se vuelve real, aunque sea monstruosa. Y aquí viene la parte que da morbo de verdad. Si el Mantecas fue entregado, entonces hay un segundo capítulo inevitable que casi nunca sale en noticias. El capítulo de los mensajes, de los ajustes, de las purgas silenciosas, de la cacería del que abrió la puerta. Porque el narco perdona muchas cosas, menos una: que alguien rompa la confianza interna, aunque sea por supervivencia. En ese punto, el operativo deja de ser captura y se vuelve chispa. Una chispa que cae en gasolina. Porque el hueco de poder que deja un operador grande no se llena con trámites, se llena con fuerza. Y cuando varios quieren llenarlo al mismo tiempo, la violencia no tarda, no como espectáculo, sino como método para ordenar el caos a golpes. Mientras tanto, la gente común queda atrapada en medio del rumor y la realidad. Y el rumor, en Sinaloa, es un animal que muerde. Un rumor puede vaciar calles, cerrar tiendas, cambiar rutas, encerrar familias. Y cuando un rumor suena a traición, el miedo crece el doble, porque ya no se teme solo al enemigo, se teme al propio lado. Quédate, porque lo siguiente es el verdadero después de esta captura. El efecto dominó en la sierra, el reacomodo que se siente en el aire, y cómo empieza la cacería silenciosa para encontrar al que abrió la rendija. El día que cae un nombre fuerte, el territorio entra en modo supervivencia, no porque todos sean parte del problema, sino porque todos conocen el patrón. Cuando detienen a alguien arriba, abajo se encienden alarmas invisibles. Aparecen retenes improvisados, cambian trayectos, se recorta la vida social, se adelantan cierres. La gente no necesita explicaciones, le basta el instinto. A nivel criminal, el reacomodo es inmediato, aunque no se vea. Se mueven mandos, se reubican personas, se cortan líneas, se revisa quién estuvo cerca, quién supo qué, quién se movió raro. No se trata solo de llenar el hueco, se trata de evitar que el hueco se convierta en derrumbe. Y cuando alguien teme un derrumbe, lo primero que hace es apuntar hacia adentro. Porque el enemigo más peligroso,
después de una captura, no siempre está fuera, está dentro del propio círculo. El círculo se vuelve sospechoso de sí mismo. La paranoia empieza a gobernar, y la paranoia no negocia. La paranoia toma decisiones rápidas, duras, irreversibles, y lo peor es que no necesita pruebas, le basta una duda. En las comunidades cercanas, esa paranoia se traduce en algo todavía más cruel: el silencio obligatorio. Nadie pregunta, nadie comenta, nadie mira de más. Un comentario en el lugar equivocado puede convertirse en sentencia. Un "yo escuché" puede convertirte en objetivo sin que hayas hecho nada. Por eso, cuando el miedo sube, la gente se vuelve sombra. Vive, pero no se nota. Y aquí está el golpe emocional. Mientras los grandes juegan a reacomodar el poder, los que de verdad tiemblan son los que solo quieren llegar a casa. Madres, niños, trabajadores. Porque el reacomodo no distingue inocentes, solo arrasa lo que estorba. Esa es la tragedia mexicana. El costo casi nunca lo pagan quienes toman decisiones, sino quienes sobreviven alrededor de esas decisiones. En paralelo, el nombre El Mantecas empieza a convertirse en excusa. Excusa para mandar mensajes. Excusa para corregir lealtades. Excusa para apretar plazas. Excusa para que otros se cuelguen la medalla o se cobren viejas cuentas. La captura se vuelve narrativa. Cada bando la interpreta como le conviene, y esa interpretación define a quién se presiona. Si hubo entrega, este es el momento en que el supuesto traidor empieza a sentir el suelo caliente. Porque la entrega en el narco no es un acto heroico, es un pecado útil, hasta que deja de ser útil. Y cuando deja de serlo, el castigo suele ser ejemplar, no por justicia, sino por pedagogía, para que nadie más lo intente. Y aun si no hubo entrega, el simple rumor de que la hubo es suficiente para generar una purga. Porque el rumor provoca reacciones reales. Se rompen alianzas, se toman precauciones, se cierran filas, se desaparece gente por si acaso. En estos escenarios, la verdad importa menos que el miedo a la posibilidad. Mientras el país consume la noticia como titular, la sierra la consume como señal. Señal de que la guerra interna no terminó, solo cambió de forma. Señal de que los próximos días no se van a medir por el calendario, sino por el pulso del territorio. Señal de que alguien, en algún lado, va a querer demostrar que sigue mandando. Y aquí viene lo que sostiene el morbo. En cada gran captura hay una segunda captura que casi nunca se anuncia. No es de esposas ni patrullas, es la captura del control. Alguien intenta apoderarse del relato y del territorio al mismo tiempo. Y cuando esa pelea empieza, suele venir acompañada de desapariciones. En estos momentos de desafío, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la soberanía de la nación. Quédate, porque ahora sí entramos al tramo donde la factura empieza a cobrarse. Los primeros movimientos después de la caída. El primer mensaje en la sombra. ¿Y por qué en Sinaloa lo peor casi nunca pasa durante el operativo, sino después? El reacomodo no llega con anuncios, llega con señales. Primero se siente como incomodidad, rutas que dejan de usarse, caras que ya no aparecen, teléfonos que se quedan mudos. Luego se siente como presión, más vigilancia, más tensión, menos margen para equivocarte. Y cuando el reacomodo termina de cuajar, se vuelve acción. Alguien mueve la mano para demostrar autoridad, para sembrar miedo o para cerrar bocas. En los días siguientes, el círculo cercano de un detenido grande suele volverse territorio de sospecha. No porque todos sean culpables, sino porque el sistema necesita encontrar explicaciones rápidas. Y en la lógica criminal, la explicación más rápida casi siempre es la más brutal. Alguien tuvo que fallar, alguien tuvo que hablar, alguien tuvo que abrir una puerta. Esa búsqueda no se hace con preguntas, se hace con castigos. Aquí es donde el rumor se vuelve peligroso, porque si empieza a correr la idea de una entrega, entonces el que haya sido señalado, aunque sea sin pruebas, se convierte en objetivo.
Y ese objetivo no necesita tener nombre público. Basta con que exista en la cabeza de los que mandan. En estos mundos, el simple señalamiento ya es condena. La parte conspirativa no es afirmar qué pasó, sino reconocer cómo opera el patrón. Cuando cae un operador, aparecen movimientos correctivos para borrar riesgos. Riesgos como testigos, riesgos como intermediarios, riesgos como personas que saben rutinas. Y muchas veces, esos riesgos no son capos. Son gente común dentro del engranaje. Choferes, enlaces, encargados, cuidadores. Gente que se vuelve prescindible en segundos. Lo más duro, y lo que te deja con un nudo, es imaginar que mientras tú ves la noticia en el celular, hay familias enteras que esa misma noche duermen vestidos, con la luz apagada, esperando que la puerta no suene. Porque saben que después de una captura grande, siempre viene la limpieza. Y esa limpieza no la reporta nadie, solo la sufren quienes están cerca. En este punto, la historia empieza a revelar su cara real. La detención de El Mantecas no solo es un golpe contra un hombre, es un golpe que reordena miedos. Unos sienten alivio, otros sienten rabia, otros sienten pánico. Y cuando pánico y rabia se mezclan, las decisiones se vuelven impulsivas, y los impulsos, en el narco, cuestan vidas. Además, el territorio no se queda esperando. Otros actores se mueven para llenar espacios. En estos momentos de desafío, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la soberanía de la nación. Y esa competencia no necesita guerra abierta. Puede empezar con pequeños gestos. Presencia, intimidación, mensajes, patrullajes irregulares. Es una forma de decir, aquí sigo, sin disparar. Todavía. Mientras tanto, en las alturas, también se mueve la narrativa. Si conviene que parezca entrega, se empuja esa idea. Si conviene que parezca captura impecable, se empuja la otra. Porque controlar lo que la gente cree, también controla lo que la gente hace. Y en México, a veces el miedo se administra como política informal. Con rumores, con silencios, con ejemplos. Lo que viene ya no es solo intriga, es consecuencia. Porque hay un momento en que el reacomodo deja de ser tensión y se vuelve hecho. Ese momento suele llegar cuando alguien decide que tiene que mandar una señal clara para cerrar el tema, para cerrar bocas, para marcar territorio, para castigar la duda. Y cuando esa señal llega, todo el mundo entiende sin que nadie explique. Suscríbete y quédate, porque lo siguiente es donde esta historia se pone realmente peligrosa. Vamos a entrar en la teoría de la entrega con más claridad, quiénes suelen beneficiarse y quiénes terminan pagando, y el detalle que convierte una captura en el inicio de una cacería. En este punto, la captura deja de ser noticia y se convierte en una pregunta peligrosa. ¿Por qué cayó tan redondo? Porque en la sierra, los golpes perfectos casi nunca existen, a menos que alguien haya puesto el escenario. Y cuando el escenario está puesto, lo siguiente no es calma, es ajuste. El sistema, criminal y social, se mueve para tapar el hueco, pero también para castigar la grieta. Lo primero que ocurre después de una caída así es que el miedo cambia de dueño. Ayer el miedo era que lo agarren, hoy el miedo es a quién van a señalar. Porque el narco no procesa pérdidas como una empresa normal, las procesa como humillación, y la humillación se responde, aunque sea con silencios, aunque sea con recados, aunque sea con un castigo que no sale en prensa, pero se riega por la zona como un olor. Entonces aparece la teoría que nadie dice completa, que el Mantecas fue una pieza que convenía soltar, no porque alguien sea bueno, sino porque alguien quiso controlar daños, apagar riesgos, comprar tiempo, negociar estabilidad. A veces, la entrega no es vender por dinero, a veces es vender por oxígeno. Y cuando la supervivencia está en juego, la lealtad se vuelve moneda. La lógica es fría. Un operador detenido puede convertirse en amenaza para todos los que están cerca de él. Y si alguien teme que ese operador, bajo presión, hable de más o arrastre gente, el incentivo para adelantarse existe. No porque sea seguro, sino porque en esos mundos se vive apostando al mal menor. El problema es que el mal menor casi siempre
termina creciendo. Aquí está el golpe emocional de esta parte. Si de verdad hubo entrega, no fue una traición entre monstruos. Fue una cadena de miedo donde el último eslabón siempre es gente pequeña, familias que no saben nada y aún así terminan pagando por una decisión que tomaron arriba. Esa es la tragedia que más duele. El narco convierte el miedo en herencia, y la herencia la reciben los que ni siquiera votaron por estar ahí. Mientras los que mandan calculan, abajo se descompone la vida. Un pueblo no necesita escuchar balazos para sentir que viene algo. Le basta con notar que de repente hay menos caras, menos movimiento, menos ruido. La gente se encierra por instinto, porque entiende que cuando la lealtad se rompe, lo primero que se busca no es al enemigo, es al responsable. Y los responsables, en estos entornos, no siempre son los culpables reales. A veces es el que estaba cerca, a veces es el que vio algo, a veces es el que se movió raro, a veces es el que no contestó una llamada. Por eso, una captura grande enciende una cacería interna, porque el sistema necesita un culpable rápido para restaurar el control, aunque sea a la fuerza. Aquí también nace la pregunta morbosa que sostiene el video. ¿Quién gana con el hueco? Porque cuando el Mantecas Kennedy cae, su espacio se vuelve terreno disputable. Y quien se lo quede, no solo hereda poder, hereda enemigos, cuentas pendientes y la obligación de demostrar que puede mandar. Esa demostración no se hace con discursos, se hace con miedo. Y mientras tanto la narrativa pública puede estar mirando a la autoridad, pero el territorio mira a los suyos. Si el golpe fue demasiado exacto, la sospecha interna crece como incendio. No hace falta una prueba para que el fuego prenda. Basta la sensación de que alguien sabía. Y cuando esa sensación se instala, empieza la parte más peligrosa, las correcciones. Quédate, porque ya estamos llegando al final, donde la teoría se vuelve aún más inquietante. ¿Quiénes son los primeros en quedar marcados tras una caída así? ¿Cómo se manda el primer mensaje sin necesidad de hacerlo público? ¿Y por qué el entregado casi nunca es el último en pagar? Cuando una estructura siente que fue vulnerada, lo primero que hace no es atacar afuera, se revisa por dentro. Es como un animal herido que se muerde la propia pata para no dejar rastro. Y esa revisión interna tiene un objetivo claro: encontrar el punto exacto donde se filtró la información, la rutina o la ubicación. Porque una captura tan precisa, en un terreno así, se interpreta como falla o como traición. En ese ambiente, el peligro no se mueve con balaceras abiertas al principio, se mueve con ausencias, gente que deja de aparecer, rutas que cambian de un día para otro, teléfonos que se vuelven silencio, caras que ya no se asoman ni a comprar lo básico. Son señales pequeñas, pero son las que más pesan, porque anuncian que alguien está tomando decisiones fuertes sin necesidad de anunciarse. Ahí es donde los cercanos se vuelven los primeros sospechosos. No los grandes, no los que salen en notas, los intermediarios, los que conectan cosas, los que conocen rutinas. Es cruel, pero es lógico dentro de esa lógica torcida. Si quieren entender cómo cayó un jefe, miran al círculo que lo rodeaba. Y cuando miran al círculo, el círculo entra en pánico, porque sabe que en estas revisiones no existe el beneficio de la duda. La narrativa se vuelve asfixiante. Todos se miran como si el enemigo estuviera dentro. Se empieza a castigar la mínima incoherencia. Se vuelve peligroso hasta cometer un error humano. Llegar tarde, cambiar de carro, moverse diferente, porque el sistema interpreta el cambio como señal de culpa. Y así se arma la trampa perfecta. Aunque seas inocente, el miedo te hace actuar distinto, y actuar distinto te vuelve sospechoso. Y aquí está lo más triste. Mientras esta maquinaria de sospecha gira, hay hogares que se apagan por dentro, porque los que están cerca del conflicto no solo temen por ellos, temen por sus hijos, por sus parejas, por sus padres. Temen que el castigo no llegue a la puerta equivocada, sino a la casa correcta. Esa es la parte que no se ve en videos virales. El terror doméstico, el silencio en la mesa.
El niño preguntando, ¿por qué ya nadie sale? La madre fingiendo calma para no romperse. A partir de ahí, la historia toma una forma todavía más oscura. El mensaje no necesita ser público para funcionar. En estos mundos, basta con que unos cuantos lo entiendan, basta con que corra por los canales correctos, basta con que se sepa, ya empezó la corrección. Y cuando se sabe eso, el control vuelve, no por paz, sino por miedo administrado. La teoría de la entrega se vuelve más creíble para muchos por una razón simple, porque explica el cómo sin depender de milagros, explica la precisión, explica el horario, explica la ventana cerrada y sobre todo, explica por qué después de la captura empieza una etapa de limpieza interna. Porque si alguien abrió una rendija, el sistema necesita sellarla con fuerza para que nadie más lo intente. En este punto ya se entiende algo clave. Aunque el Mantecas esté detenido, su nombre sigue operando como detonador de reacomodos, de sospechas, de cambios de mando. En estos momentos de desafío, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la soberanía de la nación. Alguien queda arriba, pero muchos quedan expuestos, porque el reordenamiento siempre deja cabos sueltos. Y esos cabos sueltos son peligrosos, porque un cabo suelto puede ser una persona que sabe una rutina o un contacto que conoce una línea, o alguien que estuvo demasiado cerca de la información. El sistema no tolera cabos sueltos, y por eso el después suele ser más temido que el durante. El operativo dura horas, la corrección puede durar semanas. Aquí, la historia empieza a inclinarse hacia su desenlace. Si hubo entrega, alguien se benefició, pero también alguien quedó marcado, y el marcado rara vez tiene segunda oportunidad. Lo que sigue es ver quién se queda con el hueco y cómo se cobra el pecado de la filtración, real o imaginada. Y cuando se cobra, casi nunca se cobra de forma limpia. Quédate, porque lo que viene es el punto donde el reacomodo se vuelve visible. ¿Quién termina quedándose con el espacio? ¿Qué señal aparece? Para que todos entiendan que el control cambió de manos. Y como una caída como esta, suele encender la siguiente historia que nadie quiere protagonizar. El reacomodo siempre deja un rastro, aunque nadie lo anuncie. No es un comunicado, es un cambio de ambiente, rutas que vuelven a abrirse, calles que recuperan movimiento y al mismo tiempo un silencio más pesado, como si todos entendieran que algo ya se decidió. En Sinaloa, cuando el control cambia de manos, no se celebra, se asume. La gente aprende a identificarlo porque el miedo cambia de forma, no desaparece. Con la caída de El Mantecas, el hueco no quedó vacío mucho tiempo. En estas estructuras, el poder es como agua. Si se abre un espacio, alguien lo llena. Y quien lo llena no lo hace por herencia ni por respeto. Lo hace por necesidad de supervivencia y por ambición. Por eso, después de una captura grande, lo más común no es la calma. Es una calma falsa, sostenida por nuevas reglas. En ese proceso, lo que más importa no es el nombre del que sube, sino el mensaje que manda al subir. Porque el mensaje es el examen de autoridad. Demostrar que se puede sostener el territorio, que se puede controlar a la gente, que se puede ordenar al propio grupo. Y esos mensajes, aunque no se hagan públicos, se sienten como presión social. La comunidad se vuelve más prudente, más silenciosa, más calculadora. La teoría de la entrega vuelve a flotar justo aquí, cuando se revisa quién salió ganando. Porque si alguien facilitó la caída, alguien esperaba un beneficio, tiempo, protección, espacio, una negociación, una oportunidad. Y si alguien esperaba eso, en estos momentos de desafío, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la soberanía de la nación. Se nota, no por tecnología, sino por intuición colectiva. La gente entiende cuando algo huele raro. Y aquí está lo más humano. Y lo más brutal. Cuando la corrección empieza, no solo se corrige un error de criminales, se corrige la vida de familias enteras que de la noche a la mañana aprenden a vivir con la cabeza abajo, porque saben que el castigo
nunca pregunta si eres inocente. Ese es el verdadero terror, que el reacomodo se paga con miedo doméstico, con casas en silencio, con hijos que aprenden a callar sin saber por qué. A estas alturas, la captura se vuelve un espejo del país, porque no importa si fue inteligencia impecable o rendija abierta. Lo que queda claro es que una pieza puede caer en horas y el costo puede durar meses. El costo se nota en el ánimo de la gente, en el comercio, en las salidas nocturnas, en los caminos que se evitan. La detención termina en las noticias, pero el impacto se queda en el territorio. También queda una verdad incómoda. El Estado puede capturar, pero no puede controlar lo que el narco controla con miedo. Puede arrancar engranes, pero no puede evitar que otros engranes se acomoden. Por eso, la captura de un operador grande es un golpe real, sí, pero también es un detonador. Y un detonador, si no se entiende, termina explotando en otro lado. Lo que hace esta historia tan adictiva es que no se siente como caso cerrado, se siente como prólogo de algo más. Porque cuando cae un nombre fuerte, el mundo criminal no se detiene a llorarlo, lo reemplaza. Y ese reemplazo es el momento más peligroso, porque el que llega necesita probarse. Y para probarse, suele subir la intensidad, aunque sea por un rato. Así, el caso de El Mantecas se vuelve más que captura, se vuelve advertencia. Advertencia para su círculo, para sus rivales, para los que estaban pensando moverse, para los que estaban pensando hablar. Y advertencia para el ciudadano común, que las buenas noticias a veces vienen acompañadas de una sombra que se cobra en silencio. Ya estamos llegando al final, pero aún nos queda decir lo poco se atreven a decir completo. ¿Qué nos revela realmente esta caída sobre las traiciones, los reacomodos y el miedo que gobierna la sierra? ¿Y por qué la historia no termina con una detención, termina con una lección? Al final, la captura de El Mantecas no se entiende solo por el hecho de que lo detuvieron, se entiende por lo que desató, porque en México, especialmente en zonas como Sinaloa, una detención de alto impacto no funciona como punto final, funciona como piedra al agua. Las ondas se expanden, chocan contra la vida cotidiana y terminan tocando a gente que nunca eligió estar cerca del conflicto. La versión oficial te habla de un golpe importante, y eso puede ser cierto. Pero el territorio siempre te cuenta otra mitad, la mitad donde el miedo se reorganiza, donde las lealtades se vuelven sospecha y donde el silencio se vuelve regla. Y es ahí donde la historia se vuelve más oscura, porque demuestra que el poder criminal no depende de un solo nombre, depende de redes, de rutinas, de acuerdos y de control social. La teoría de la entrega, dicha con cuidado, como posibilidad y como patrón, existe porque muchas capturas perfectas parecen tener una costura interna. No porque siempre sea así, sino porque en este país la traición es un mecanismo frecuente para sobrevivir en estructuras violentas. Y aunque nunca se confirme públicamente, el simple rumor ya hace daño. Rompe confianzas, activa purgas, acelera reacomodos. Lo más duro es que en esa pelea de arriba, los de abajo siempre pierden algo. Pierden tranquilidad, pierden economía, pierden calle, pierden noches, pierden la capacidad de vivir normal. Ese es el costo real del narco. No solo los muertos o los detenidos, sino la vida cotidiana convertida en estrategia de supervivencia. Y cuando un país vive así, el miedo deja de ser noticia y se vuelve cultura. Piensa en esto un segundo. Si una sola captura puede poner a temblar pueblos enteros, es porque el control ya estaba ahí desde antes. Y quienes lo sufren no son los capos, son las familias que solo quieren llegar a casa sin convertirse en daño colateral. Esa es la tragedia que nunca se ve completa en titulares, pero que se siente en cada calle que se vacía temprano, en cada ruta que se evita, en cada madre que manda, llegaste con el corazón en la mano. Esta historia también deja una alerta para el espectador
No te fíes de la calma inmediata después de un golpe. La calma puede ser solo reacomodo. Y el reacomodo, muchas veces, es la etapa más peligrosa. Porque ahí es cuando se cobra la humillación, cuando se castiga la duda, cuando se manda el mensaje de aquí manda alguien, aunque sea a costa de sembrar terror. Y si algo demuestra la caída de El Mantecas, es que la violencia en México no siempre necesita estallar para existir. Puede operar en silencio, como presión, como control, como amenaza invisible. Por eso la pregunta no es solo quién cae, sino qué estructura queda viva cuando alguien cae. Porque la estructura es la que decide si el territorio respira o se ahoga. La lección final es incómoda, pero real. Mientras el narco tenga capacidad de reacomodarse más rápido que la justicia, cada detención será un episodio, no el final de la serie. Cambiará el nombre, cambiará el rostro, cambiará el lugar del operativo, pero el mecanismo seguirá, si no se rompe la lógica que lo sostiene: impunidad, miedo y control territorial. Por eso, esto no se cuenta para glorificar a nadie, sino para entender cómo se mueve el tablero y por qué la gente común termina pagando. Si a ti te interesa ver México con los ojos abiertos, sin adornos y sin cuentos, aquí lo vamos a seguir contando como es, con tensión, con contexto y con esa parte que nadie quiere decir, pero todos sienten. Si quieres que sigamos sacando estas historias y entendiendo lo que viene después de cada gran golpe, suscríbete a Alerta Nación y activa la campanita, porque el próximo reacomodo no se anuncia, se siente, y cuando se siente, ya es tarde.